Mi principal propuesta es crear fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza y fuentes de empleo y riqueza. Eso además nos permite unir los intereses de los asalariados, los indígenas, los campesinos, las clases medias y los empresarios que están por el desarrollo del país. El segundo asunto que Colombia tiene que resolver, que está también en la base de todo, es derrotar a los corruptos, enfrentar en serio la corrupción, porque la corrupción aquí no es solo que se roben la plata, ese es el medio que se han ingeniado para poder hacer fraude electoral y gobernar mal, pero ganar las elecciones. Y en tercer término, reformas democráticas en todos los distintos aspectos. Menciono reformas democráticas en educación, que tienen que ver con más educación pública y gratuita, por supuesto. Reformas serias al sistema de salud para que más recursos vayan a los pacientes, a los trabajadores de la salud y a las clínicas y a los hospitales públicos y privados. Y una política seria, ambiental seria, sin demagogia, sin politiquería, como se está convirtiendo en costumbre en este momento en Colombia. Uno siempre le podrá encontrar a cualquier gobierno alguna cosa que hayan hecho, pusieron un bombillo, hacen un puente, etc. Pero es que los análisis a los gobiernos no se hacen así. Yo creo que el aspecto fundamental, determinante de ese gobierno es que ese es un gobierno que le ha hecho un daño inmenso a Colombia. Entre otras cosas porque ha seguido destruyendo el aparato productivo. Todo este problema que hay de costos de los alimentos, de falta incluso de cerveza, nos da la razón a quienes hemos dicho que con esas políticas del libre comercio se destruye la capacidad productiva del país. Y eso Duque lo hizo con todas las de la ley. A partir del 2026 debe desaparecer la leche en Colombia, les doy ese otro dato. Sí, es evidente que la política antidrogas ha fracasado rotundamente. No debe haber más fumigaciones con glifosato. Mientras no se resuelvan los problemas del consumo en Estados Unidos y en Europa, siempre habrá no solo el consumo y la producción de cocaína, sino la violencia que genera la ilegalidad. Entonces mi propuesta es plantear desde la jefatura del Estado la necesidad de un cambio en la política global antidrogas que les permita a Colombia tomar las decisiones de otra manera, siempre en la idea además de que mientras sea ilegal, el Estado tendrá que perseguir esa ilegalidad. Esa es una decisión bien complicada para una mujer, ¿no? Porque cualquiera sea la decisión que tome sobre qué hacer con su cuerpo, es bien complicada. Yo en ese sentido estoy convencido que se debe permitir a las mujeres las que tomen la decisión final al respecto de qué hacen pues, con su humanidad. Y por supuesto el Estado debe tener políticas de salud pública que en cualquiera de las dos circunstancias respalde esas decisiones. Creo que esta también es una decisión que se le debe permitir a las personas, ¿no? Por supuesto que sin obligar a nadie, porque eso es una decisión que cada quien debe tomar, pero el Estado lo que debe hacer es acompañar decisiones como esas, que son las que cada persona decida tomar. Monopolio del Estado sobre la fuerza, sobre eso no tengo la menor duda. Tenemos 60 años más de un país en el que quiera asume, digamos, el poder de ejercer la fuerza contra sus compatriotas. Eso tiene que desaparecer y eso se le debe aplicar a todos los criterios, a todas las situaciones, las violencias de origen, de narcotráfico, de político, etcétera, ¿sí? Deben atenderse con ese rigor, pero eso sí, un Estado garantista, democrático, que respete el derecho a la protesta y que respete, pues, digamos, todo lo que tiene que ver con la Constitución y la ley y los derechos humanos. Sí, ya le hemos planteado en la Coalición de la Esperanza. Nosotros estamos proponiendo mediante un documento extenso la necesidad de crear un ministerio de la, digamos que congregue allí a la policía y necesita reformas de fondo en la formación y en la orientación. Es evidente que los problemas de la policía son mucho más graves que los de hablar de ovejas descarriadas. Son muchos los hechos que señalan que allá hay problemas más complejos y que hay que atender. Sí, el ESMAD se debe acabar, pero reemplazándolo por una institución que haga bien, digamos, el enfoque general de que haya una policía que atienda
digamos, los problemas de los reclamos ciudadanos, pero definitivamente el SMART pues, está en su descrédito que debe desaparecer. No, yo no comparto la idea de la vacunación obligatoria, pero sí debe haber instrumentos del Estado que promuevan de muchas maneras la importancia de vacunarse, porque claro que hay un problema de salud pública. Esa es una idea básica, esa es una idea correcta. La dificultad es que hay es cómo implementarla, pero siendo importante, digamos, esos respaldos al desempleo y a la pobreza, lo principal es crear fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza. No olvide una campesina boyacense en los días del Tal Paro No Exista, que salió bellísimo en la televisión con Qué Valor y dijo: no estamos pidiendo limosna, lo que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar. Habría que mirar los términos específicos, pero yo soy amigo de encontrarle soluciones negociadas a los problemas de violencia, pero pues también no es lo mismo la violencia política que la violencia común, y todo depende de cuáles son las posiciones de detalle que en su respectivo momento haya que tener en cuenta para tomar las determinaciones. Colombia ha sufrido pérdidas inmensas con la ruptura de las relaciones con los venezolanos. En Colombia hay mucho más pobreza y hambre, mucha más, hoy por cuenta de ese rompimiento que la que había antes. Y lo mismo le ha pasado a los venezolanos. Luego, ese es un problema mal tratado y mal resuelto. Nosotros en la coalición planteamos relaciones con todos los países del mundo, en medio de las diferencias, relaciones entre estados, y en ese sentido tenemos que avanzar con Venezuela. Lo que ha hecho el gobierno de Duque ha sido un fracaso rotundo contra los intereses de los colombianos. Sí, en general todo lo que sean mecanismos de discriminación positiva que se llaman, o sea, a mujeres, a afros, a indígenas, que son maltratados por razones culturales y que son perseguidos de muchas maneras. La idea de las discriminaciones positivas, por ejemplo, en dignidad las tenemos. En nuestro partido, en dignidad, ser mujer, ser afro, ser LGBTI, ser indígena, tiene un tratamiento especial que se origina, especial positivo, ¿no?, que se origina en el tipo de sociedad que tenemos.